Leerlo, por favor. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de la paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy bien. En este versículo está hablando sobre preparar el camino, ¿no es cierto? Cuando ustedes piensan en preparar el camino, ¿en qué personaje de la Biblia pueden pensar? Juan el Bautista. Ese día, en la matutina, nosotros leímos sobre Juan el Bautista y él estaba hablando que como Juan dice que fue el más grande profeta que hubo, pero a la vez fue el más humilde. Y lo único que él hizo fue preparar el camino a Dios y no le importó después morir, ¿no? Como que su trabajo no tuvo gran importancia, pero como que no trascendió, pero es que él fue el que inició, el que preparó el camino para la venida de Jesús. Y por eso es que dice que he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y lo que este día en la matutina nos dice es que cuando nosotros salgamos de nuestra casa, siempre salgamos preparados, porque uno no sabe qué es lo que nos puede pasar durante ese día, pero si nosotros buscamos al Señor en primer lugar en la mañana, podemos estar preparados para ese día. Amén. El siguiente versículo, Mateo 12:40, ¿a quién se lo di? Mateo 12:40, por favor. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De quién está hablando en este versículo? De Jesús. De Jesús. Aquí habló sobre que cómo Jesús estuvo, después que fue su crucificado, descansó por 3 días, y por eso está diciendo que en el corazón de la tierra va a estar 3 días y 3 noches, se refería a Jesús, pero Jesús después de esos 3 días no se quedó muerto, no quedó derrotado, sino que resucitó. Dice que muchas veces el diablo a nosotros nos tienta por alguna razón y piensa que ya nos ha ganado, pero nosotros siempre somos victoriosos como Jesús. Así como Jesús pudo resucitar, Jesús nos da el poder nosotros para vencer la muerte, porque vamos a vencerla, vamos a vivir eternamente con Él, y también para vencer sobre el pecado. ¿Quién tiene Efesios 1:5? El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué es lo que entiendes, Luisito, en este versículo? Habla aquí del amor que el Señor nos tuvo a nosotros y que fuimos predestinados. Quiere decir que antes de que naciéramos ya estábamos predestinados para ser del Señor según el puro afecto de su voluntad. Mire, cuando se refiere a la cuestión del afecto, al afecto de su voluntad, yo creo que es donde entra nuestra decisión de aceptar o no el que estemos junto a Él. Bueno, ¿verdad? Digamos sí o digamos no al afecto del Señor Jesús, como quiera habíamos sido predestinados desde antes que naciéramos para ser eternos con Él. Exactamente. Solo falta nuestra decisión. Nuestra decisión. O sea, nosotros somos predestinados para estar en vida con Él, pero Dios nos dio libre albedrío, porque si fuera por el amor que nos tiene Él, todos seríamos salvos, porque Él nos llama y nos busca todo el tiempo, pero es que está en nosotros la decisión de serlo o no serlo, por más que Dios nos predestinó con su sacrificio a ser salvos. Entonces acá hay un párrafo muy bonito que leí este día, que dice que si uno revisa, dice, si tú revisas la vida de la gente victoriosa, vas a notar que aunque muchas de ellas encontraron coincidencias extraordinarias, no alcanzaron el éxito solo por esas coincidencias, sino por el trabajo denodado, el optimismo y la fuerza de voluntad que pusieron en lo que hacían. O sea que todo lo que nosotros, incluso nuestra salvación, requiere esfuerzo. O sea, por más que Dios nos ha predestinado a ser salvos, nosotros para ser salvos también tenemos que tener esfuerzo, tenemos que dedicarnos, tenemos que leer y tenemos que trabajar en eso. El siguiente versículo que repartí es Mateo 14:14. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved by compassion towards them, and he healed their sick. En español dice,
Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En este día el pastor Bullón, que es el que hace la matutina, nos habla sobre la gran compasión que tenía Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, yo me imagino que había mucho más gente enferma de lo que hay ahora. Ahora con la ciencia, muchas personas nos podemos sanar, tomamos antibióticos, si tenemos una infección, si tenemos alguna dolencia, rápidamente los médicos lo pueden diagnosticar y nos podemos curar. Hay medicina preventiva, hay muchas cosas que en el tiempo de Jesús no había. La gente se moría mucho más joven de nosotros porque justamente no tenían todo el conocimiento científico que nosotros tenemos. Entonces había muchos enfermos. Había mucha gente que estaba enferma solamente porque no sabían comer bien o porque no sabían ni siquiera higiene, ni siquiera sabían que existían bacterias, no sabía que si una comida se quedaba guardada afuera se iba a llenar de bacterias y nos iba a hacer, o sea, era ignorante hasta cierta manera. Entonces había muchas enfermedades y dice que Jesús cuando vino tenía gran compasión de la gente. Y en este versículo dice que sanaba a los enfermos. Donde él iba sanando a los enfermos. Dice, hay un parrafito acá que dice que el autor dice, me emociono cada vez que pienso en el amor maravilloso de Jesús por mí. Nada soy, nada merezco. Y sin embargo, Él es capaz de entender las acritudes de mi corazón y de extenderme la mano cada vez que me siento solo. O sea, Dios, a pesar de todo, siempre está pendiente de nosotros porque nos ama. Así como Él curó a esas personas enfermas cuando Él estuvo en esta tierra, también tiene compasión de nosotros en este momento. Amén. En el siguiente versículo que di, Mateo 15:32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunos no quiero, no sea que desmayen en el camino. En este día también, así como en el anterior sobre la compasión que tuvo Jesús, habla sobre la preocupación que tiene Jesús. En ese momento Él estuvo predicando y la gente estaba tan emocionada de escucharlo porque nunca habían escuchado a una persona que hablara con tanta sabiduría y con tanta verdad, que estuvieron 3 días sin comer. Yo creo que ninguno de nosotros ha estado 3 días sin comer por escuchar una predicación. Pero ellos estaban 3 días ahí, no se querían ir, no les importaba estar sin dormir, sin comer, por tal estar escuchando a Jesús. Y Jesús tuvo compasión, se preocupó por ellos porque sabía que si ellos se iban, pues de repente se iban a desmayar. Y Él también se preocupó por darles de comer ese día. Dice que el versículo de hoy nos muestra la preocupación divina con las necesidades humanas. Podría haber resultado fácil para Jesús predicar las buenas nuevas del reino celestial y dejar que las personas resolvieran sus problemas de falta de alimento. Pero Él consideró, ellos no han comido durante 3 días y no quiero enviarlos así para que no se desmayen en el camino. Este es el Dios del Evangelio completo. Él sabe que las personas no pueden entender las verdades espirituales mientras que el estómago les ronronea de hambre. O sea que Dios siempre no solamente se va a preocupar de darnos la palabra espiritual, sino también se va a preocupar de las pequeñas cosas materiales que nosotros necesitamos. El siguiente versículo es Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Para mí eso nos lleva a los ejemplos que tenemos de todos los profetas, que ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios, por eso son llamados hijos de Dios, y así nosotros también debemos de evaluarnos a ver si estamos caminando también conforme a la voluntad de Dios, porque si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, entonces también somos guiados por el Espíritu y somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. En este día, el pastor Guillón dice que a veces a nosotros no nos gusta ser guiados. Muchas veces a la gente conoce la palabra de Dios y todo, pero siempre hay alguna cosa que no encaja. Sí, que no encaja, como que nuestra voluntad tiene que ir primero que la voluntad de Dios. O sea, siempre como que
no, yo sé, yo he leído esto, yo sé que tengo que seguir este camino, pero más adelante, siempre yo tengo algún deseo mucho mayor que el deseo de seguir la voluntad de Dios. Dice, ¿cuál fue el resultado del corazón humano? Ya que está hablando sobre nuestros primeros padres, dice, esa fue la primera tragedia del ser humano en el jardín del Edén. Dios le había ordenado, no comerás. Pero vino la serpiente y le mostró que comer no le haría mal. Seréis como Dios, le afirmó. Y Eva creyó. Decidió escoger su propio destino y seguir su corazón y no la palabra de Dios. Eso está en nosotros desde el principio. O sea, desde el principio siempre está en nuestro corazón como dudar de ser guiados por Dios. Porque si hubiésemos obedecido, si hubiesen obedecido los primeros padres, no seríamos así. Después Pablo afirma, todos los que son guiados, que es el versículo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué? ¿No basta nacer para ser un hijo de Dios? Por la declaración del apóstol, no. Todos venimos a este mundo cargando la naturaleza pecaminosa, rebelde, que desea obrar su propia voluntad. En algún momento de la vida es necesario escoger, decidir y aceptar ser guiados por Dios. Entonces, pasamos de muerte a vida, porque Jesús conoce el camino mejor que nosotros y ciertamente nos conducirá hacia una vida plena en la tierra y a la vida eterna cuando vuelva por segunda vez. Este versículo ha sido el de hoy día. Falta el de Benito. Benito, ¿qué versículo le dio usted? Mateo 15:32, pero ya lo dieron. O sea que yo lo Ok. repetí. Ay, perdone, Benito. Yo creo que hoy día es 20 de agosto, ¿verdad? Sí. Y con eso terminamos todos los versículos. Espero el día de ser guiados por Dios es un día muy bonito, de cómo a veces nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad para realmente ser felices. Y a veces no lo sabemos. Yo misma digo, hay que leerlo matutina todos los días, a veces con el apuro de todo el trabajo y de lo que nos tenemos que levantar no lo hacemos, pero es muy bonito nos va a llevar 3 minutos leerla y hacer una oración y encomendar este día a nuestra vida al Señor. Y que Dios los bendiga. Amén.